Bienvenidos, bienvenidas una semana más a El Viaje de Penélope, proyecto de divulgación cultural donde destejemos el inmenso telar de nuestra agenda, aquí en Radio Círculo. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Rodrigo, ¿qué tal? Pues fantástico aquí en esta tarde de mayo, sinceramente. Así que cuéntanos, ¿cuál es la próxima parada de nuestro viaje? Pues hoy nos trasladamos a Los Xoros. La samba y la batucada eternas en los carnavales de todo el mundo, o la irrupción de la bossa nova en los años 60, con Frank Sinatra cantando la Chica de Ipanema con Antonio Carlos Jobim, son dos de las grandes aportaciones de Brasil a la cultura mundial. Sin embargo, en las raíces más profundas de la música popular de este país, inmenso en muchos sentidos, está un género no tan conocido, al menos en España, los xoros. Este género nace en las fiestas populares de finales del siglo XIX en Río de Janeiro, donde surgieron agrupaciones musicales complejas, con instrumentos como la flauta, el cavaquinho o la guitarra de 7 cuerdas, que alternaban composiciones con improvisaciones. El flautista Joaquín Calado es señalado como uno de los impulsores de esta fusión de música clásica europea con danzas populares como el vals del chotis y ritmos africanos, al que le siguieron compositores como Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaret y Pixinguinha. Para hablar de la actualidad del xoro y de su recepción en la cultura española, hoy nos acompañan dos compositores que lo interpretan en Los Xoros de Madrid, la única agrupación que difunde este género en la ciudad y a quienes podéis escuchar en la Taberna La Banda en pleno barrio de Lavapiés. Carmen Vela es flautista, pianista madrileña de jazz y muchos géneros, destacando la fusión con la música brasileña. Es miembro de otras formaciones musicales como los Jazz on Five. Carmen también es profesora y directora desde hace 13 años en la Escuela del Molino de Santa Isabel y sacó recientemente Camina, su primer disco en solitario, que tenemos por ahí si lo quieren enseñar a nuestros espectadores de YouTube. Y ha participado nuestro otro invitado en este disco, Fernando de la Rúa, natural de Itapeva, una región al sudeste de Brasil, formado en repertorio clásico, flamenco y, por supuesto, brasileño. También participa y ha participado en muchas formaciones como el dúo Arabiando con Leticia Malvares. También es docente en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila. Aural es su último disco publicado en 2017 y ya estamos esperando también que saque su próximo trabajo. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Un placer. Pues para empezar, Carmen, Fernando, decidnos, ¿cómo os conocisteis? Bueno, yo conocí a Carmen, teníamos una otra reunión de choro que hacíamos, ¿no? En Lavapiés, en el Liberarte, que es de la Fafá y de Julio, ¿no? Sí. Y allí pues se hacía una roda de choro también, que duró como 5 o 6 años aproximadamente. Yo estaba casi al principio, ¿no?, de esa roda. Y conocí a Carmen ahí cuando venía a tocar, ¿no? Sí, es que... No, yo no conocía a Leti aún. A mí me introdujo en los xoros Erika López, que es una pianista también increíble, amiga. Trabajaba en el Molino de profesora de piano por aquel momento y ella era la que me decía todas las semanas: a ver, Carmen, es que tienes que ir al Liberarte, hay una cosa que es increíble, tienes que ver eso, llévate la flauta, que es súper flautístico. Y yo, sí, ¿pero qué es? No, xoros, música brasileña. Bueno, vale. Y bueno, de esto que no le haces así como mucho caso. Y un día fui, porque ya me había insistido tanto, entonces fui y
y desde el día que fui no volví a faltar ni un lunes más. Entonces, bueno, al principio, claro, como el jazz se basa mucho en la improvisación, pues yo, claro, me saqué la flauta, improvisaba, o sea, fui muy feliz ese primer lunes. Y al segundo lunes, pues otra vez lo mismo, y al tercero, pero luego también me di cuenta que, claro, la importancia de los choros no es tanto la improvisación, que sí, forma parte, pero como un poco la raíz son las composiciones, o sea, las canciones, los temas. Pero claro, que lleva muy deprisa, ¿no? O sea, es que o te lo sabes o te lo conoces un poco el género, y entonces ahí me empecé a empapar de todo lo que era, me pasaron todos los libros de los songbook del choro, que son, bueno, un montón de PDFs, libros, mira este y este, mírate y este, y entonces estaba en casa todo el día mirándome los choros, y bueno, así, bueno, por la felicidad un poco que me proporcionaba eso, hasta que un día, bueno, pues formé parte de la plantilla, que yo no quería, ¿eh? O sea, el primer día era como, no, yo no. Y era como, ya, Carmen, claro. ya has ascendido y eres parte de la plantilla. El núcleo duro, ¿no? Dicen aquí, ¿no? Normalmente se reunían hasta 15, yo me acuerdo que un día tenía 13 o 15 músicos Sí. En la roda, ¿no? Y habían varios que eran, la mayoría profesionales, ¿no? Algunos más admiradores, pero se tocaban también, ¿no? Que era como, es un proceso que hay también, ¿no? Cuando hay una reunión, pues siempre hay gente que, y además, o sea, esas rodas dependen mucho de esa gente, ¿no? No solo de los músicos en sí, que son profesionales. Los admiradores, los aficionados son muy importantes, como en el flamenco, ¿no? A los aficionados al cante que alimentan las peñas flamencas, ¿no? Como asistencia y participación. En el choro también pasa eso, tanto que en Brasil mismo muchos profesionales, o sea, que tocan choro en las rodas, trabajan en otra profesión, no son músicos profesionales, pero como son aficionados y se han profundizado mucho más, además de que ciertos músicos profesionales, entonces acaban alimentando ese, y eso pasaba aquí también, ¿no? O sea, teníamos nosotros y otros que no eran o sea, no vivían de la música, ¿no? Iban porque les gustaba y tocaban. Y perdona, Fernando, por contextualizar a la audiencia que no haya escuchado antes los choros, ¿puedes decirnos un poco qué es esa composición básica de la roda de choro? Hemos mencionado en la introducción un par de instrumentos, pero si quieres hacer como una pequeña guía de los elementos básicos de básicamente son instrumentos, o sea, flauta es fundamental en una roda de choro, ¿no? La guitarra, bueno, la base, la guitarra de 6 y de 7, las dos guitarras, ¿no? Esta es una guitarra que yo estoy aquí, una guitarra 6 y 7 cuerdas. Pero se usan una de 6 y una de 7 porque las frecuencias son diferentes, ¿no? Básicamente una roda completa sería 2 guitarras, 6 y 7, flauta, clarinete, se dice clarinete, aquí, eso. Otro instrumento melódico de cuerdas puede ser el bandolín, ¿no? El cavaquinho, que muchas veces es de acompañamiento, de centro rítmico, y también de solo, porque hay un repertorio solista para cavaquinho también, ¿no? Y el pandero. La percusión, o sea, principalmente el pandero, exactamente. El panderista de choro muy especializado, ¿no? O sea, es decir, un percusionista que toca samba, otros estilos de samba, a lo mejor no es siempre un panderista de choro, por la forma de llevar el ritmo, por la precisión, no que no sea preciso, pero el lenguaje es un poco diferente, ¿no? La situación, la forma de tocar y el repertorio principalmente, ¿no? Como dijo Carmen, ¿no? Hay que conocer bastante el repertorio, es uno de los requisitos básicos para tocar choro. Tienes que conocer cuanto puedas de temas, ¿no? Todo lo que puedas conocer es importante, y además si es de memoria, mejor todavía. Eso es lo más complicado. Sí. Y a mí no me ha dado tiempo tampoco, ¿no? Pues a mí, imagínate. Unos cuantos, pero es complicado por eso, porque hay que estar diariamente tocando, ¿no? Todo siempre y tal, eso. Y si no me equivoco, vosotros os criasteis en música clásica principalmente, ¿verdad? ¿Cómo fue entonces este contacto? ¿Cómo describiríais vuestro primer contacto con este género? Lo que es para ti, pues es una música de al otro lado del Atlántico. Bueno, o sea, yo comencé muy pequeña mis estudios musicales, pues sí, empecé con música clásica, hice 15 años de piano, lo que ha comentado antes Rodrigo. No me considero tampoco pianista, pero bueno, sí que hice la carrera del plan antiguo, vaya.
Pero bueno, en la adolescencia tuve una necesidad de romper un poco con toda esa tradición, así, ¿no? Encontrar pues unas músicas con las que me sintiera más identificada, y ahí fue cuando empecé a estudiar jazz. Entonces, para mí, el jazz es como la apertura a la música moderna. Entendiendo música moderna, o sea, todo este tipo de músicas como populares, digamos, ¿no? Y entonces, claro, ahí, porque en el momento en el que tienes unas herramientas que creo que son las que te da el jazz, de un control armónico y una capacidad de hacer, o sea, de mover esa armonía con tus melodías, que es lo que es un poco la improvisación, pues claro, ya realmente puedes meterte en la piscina de muchas músicas. Eso es un poco mi experiencia y lo que yo considero como que con la música. Entonces, bueno, por ahí, bueno, a mí me ha dado por el choro porque creo que tengo una otra vida brasileña en algún lugar de mi vida. Pero no, porque ahora me voy dando cuenta de, antes estábamos hablando con Fer, yo cuando tenía 4 años, el primer lugar donde me llevaron mis padres fue a Brasil, a Río de Janeiro, que tenemos una foto en las cataratas... Iguazú. En Iguazú, cuando tenía 4 años. Y luego el primer viaje que hice sola, de adolescente, sin familia, durante más de un mes, en plan a lo loco, fue también a Brasil. ¿Con qué edad? Pues con 20 y pocos. Pues por mi parte fue un poco atípico, o sea, estudié piano 3 años cuando tenía 7 años de edad. Mi madre me puso en piano y en mi pueblo todos mis amigos y todas mis amigas de colegio estudiaban piano con la misma profesora, porque era la única que tenía en el pueblo, ¿no? Muy buena, además muy buena maestra, ¿no? Pero ya en los 10 años cambié, ¿no? Y no hice nada de música hasta los 15 años, ¿no? Fue como un vacío así, ¿no? En ese sentido, sí. Porque es normal, yo que sé, según las condiciones y cómo, ¿no? La situación, las circunstancias de tu vida, ¿no? Y entonces mi padre viene de aquí, es español, mi madre brasileña, entonces siempre tuvimos en nuestra familia 2 encuentros culturales, siempre, ¿no? Las fiestas, por ejemplo, Navidades, por parte de mi madre, la familia de campo, de zona rural, música de ahí, de mi pueblo, que es diferente, que no es samba, ¿no? Música de raíz, sertaneja, como decimos, ¿no? No es la de hoy, es que quede claro, no es la sertaneja de hoy comercial, no, es ¿no? de raíz, bueno, en fin. Que la fiesta, a lo que vamos, ¿no? La fiesta tenía un acordeón, un pandero y cantando esas cosas, ¿no? Temática de esa región. Y por parte de mi padre, que todos emigraron a Brasil, prácticamente la familia, pues villancicos a saco, ¿no? Entonces yo tenía esos 2 universos siempre. Claro, paralelamente a eso, en la edad pues de adolescencia, pues empecé a tocar con mis amigos. Yo tocaba bajo eléctrico, yo quería ser bajista eléctrico, ¿no? Entonces tocaba con una banda, toqué rock and roll, empecé con rock and roll, antes de eso empecé tocando en la misa, como la mayoría de los guitarristas brasileños, ¿no? No sé, supongo que aquí también. Aquí también, sí. Consecuencia de la historia, bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero en fin, empecé tocando en la misa, pero empecé de una forma muy libre, ¿no? Como que mi cuerpo pedía, no es una cosa que fue impuesta, ¿no? Y entonces, claro, después de un mes, mi madre tenía un coro de niños en la parroquia que quería y no tenía gente que le acompañara. Entonces fue ahí que cuando me dijo, ¿quieres tocar con ellos? ¿Quieres aprender algo para tocar con los niños y tal? ¿No? Del barrio, va bien, guay, ¿no? Y entonces después de un mes ya estaba en la misa con el cura ahí y yo tocando el solo, ese solito famoso, ¿no? Que se toca en la misa, ¿no? Claro. Espiritual más trascendente de la misa, ¿no? Era ese momento. Entonces, nada, eso fue mi principio con guitarra. Y mi padre, por su parte, toca el laúd español y la bandurria y la guitarra. Entonces es muy festero. Mi padre está hoy, que tiene 86 tacos y es festero. ¿De qué parte de España es? De Valle de Santo Domingo, provincia de Toledo, al lado de Torrijos, pero se crió en Aravaca. Cuando Aravaca era Aravaca, ¿no? Diferente, ¿no? Sí, bueno. Y entonces, de hecho es muy bonito el dúo que hacéis con tu padre. Yo toco, cuando voy ahí toco pasodobles, esas cosas, ¿no? Él canta pasodobles, boleros, esas cosas, ¿no? Bueno, en fin, a lo que voy, estoy ya tardando un poco, ¿no? En fin, cuenta. es que fue mucha información, entonces
empecé a tocar con bandas, después de esa fase de guitarra, ¿no? Bandas con amigos míos que tocaban Simon & Garfunkel, Beatles, ¿no? Y música brasileña, rock brasileño, rock and roll brasileño, que también tiene su rollo, ¿no? de los 80. Eso ya en la década de 80, ¿no? Hace tiempo. Y fue cuando ya empecé a querer la guitarra mismo, ¿no? Porque yo quería bajo. Como dije, al principio era el bajo, pero no. Mi padre dijo, no, tú tienes rollo para la guitarra, tú podrías perfectamente tocar la guitarra, ¿no? Y eso fue un clic para mí, ¿no? Ya, bueno, voy a intentar. Y fue ahí que me asumí como guitarrista, ¿no? Pero tampoco instrumentista, ¿no? Y ya cuando ya pasó el tiempo, he decidido hacer un conservatorio, ¿no? Una escuela municipal de música en São Paulo. Me mudé a São Paulo y paralelamente una facultad. Porque ahí ya conocí gente de la guitarra clásica, ¿no? Tienes que aprender guitarra clásica porque aprendes la postura, la técnica de una forma más racional, ¿no? Más direccionada. Y entonces estudié 2 años de guitarra clásica, no me profundicé mucho, llegué a hacer 2 conciertos así, con el repertorio clásico. En 2 años. Sí, y después descubrí el flamenco en mi vida. Fue lo que pasó más o menos con ella cuando descubrió el jazz. Que estaba contando tú estabas contando ahora, ¿no? Pues ese impacto, yo tuve también 2 impactos. La primera vez que vine para acá con 10 años de edad, fue el primer viaje internacional que hice con mi padre y mi madre, ¿no? Cuando mi padre volvió a Madrid, ¿no? Y entonces para mí fue un momento trascendente, ¿no? Uy, claro. Y la segunda vez cuando ya vine con mi mujer aquí para estudiar flamenco, ¿no? Entonces empecé allí en la Casa de España de São Paulo, con gente que tocaba como yo, hijos de inmigrantes que tocaban flamenco un poquito, y eso fue ahí donde tuve el otro clic en mi vida. Bueno, es eso lo que quiero en mi vida, ¿no? Y a través del flamenco, como dijo Carmen también, muy bien, pude abrir para otras cosas, y no fue el choro, porque yo no tengo iniciación tradicional en choro. El choro yo descubrí estando aquí. Entonces fue al revés el proceso, ¿no? Estaba en Brasil, quería ser flamenco. Estoy aquí ya, después de mucho flamenco, quiero volver a ser brasileño. Básicamente ya te diré igual, eso, y el choro me trajo eso, ¿no? O sea, conocí a mucha gente de Brasil aquí, después ya de estar trabajando con flamenco, con baile, ¿no? Y conseguido mi sitio aquí como artista flamenco, guitarrista flamenco, en los tablaos, etcétera, etcétera, ¿no? Festivales y tal, pero claro, mi cuerpo sentía la necesidad de, mira, tú has guardado en un cajón todo lo que has tenido detrás y no puedes dejar eso ahí cerrado, tienes que abrir, si no vas a morir, ¿no? Básicamente, así, claro. ¿no? Y entonces vas a matar tu personalidad. Entonces fue eso lo que pasó, y ahí fue un proceso inverso, tanto que gracias a eso he conseguido en mi música unir esos 2 universos de una forma única, ¿no? O sea, única, digo, un tercer resultado, ¿no? De todas esas como propio, vaya. Una otra, ¿no? Básicamente. Sí. Ya está, hablando demasiado. No, pero que gracias, o sea, gracias por contextualizarnos la amplia trayectoria de vosotros dos. Y ahora ya sí, con este antecedente, vamos a entrar de lleno ya en la cuestión del choro, que es, tú, Fernando, aquí por sacar hemeroteca, dijiste una entrevista previa en RTV, si no me equivoco, que es la primera música más pura brasileña instrumental, y es un encuentro de la música africana con la europea y la melancolía indígena brasileña. ¿Podrías desarrollarnos un poco más qué significa ese encuentro? En la introducción que habéis hecho, habéis dicho todo. Yo iba a decir exactamente lo que habéis dicho. Joaquín Calado, ¿no? Que fue importantísimo, ese flautista, el primer flautista que elaboró esos temas y la estructura. Y como dijiste que suena familiar para vosotros cuando escucháis la primera vez, sí, porque por eso, básicamente es eso, no hay mucho que cuestionar, ¿no? Es el encuentro de lo que fue la música europea que fue llevada a Brasil a través de la aristocracia, por decir así, ¿no? De una forma, principalmente en Río, ¿no? Que se daban las fiestas de baile, y tocaban, y la gente tocaba para bailar, y eran polcas, principalmente polka, ¿no? Scotis y vals. El vals brasileño tiene una característica propia, pero tiene la estructura toda europea, ¿no? Básicamente, así como la polka, ¿no? Y todo era en polka. Pichinguinha decía eso, ¿no? En mi época tocábamos todos en polka, ¿no? Eso es el principio del siglo XX, o sea, ¿no? Era otro lenguaje, hasta que se evoluciona, ¿no?
Y porque el encuentro importante fue, claro, cuando de los esclavos, ¿no? De los descendientes de esclavos, incluso muchos que tocaban en esa época eran funcionarios, tenían otro, o un poco más adelante, como Jacó do Bandolim, era funcionario de correos, uno de los mayores compositores de choro. Por eso digo esa cosa de la gente del pueblo mismo, ¿no? Gente que tiene otra profesión que no es artista, pero tiene esa facilidad y esa abertura, ¿no? Para la música, y además fue un genio, ¿no? Bueno, es que eso también tienen las músicas populares un poco, ¿no? Sí. Que como son de la vida, ¿no? Del pueblo, son como una manera de vivir, no tanto de dedicación profesional, que sí, que luego se puede tornar en dedicación profesional, pero bueno, es un poco también como los flamencos, ¿no? Sí. Los bailes africanos, o sea que no es que se estudie para hacer eso, ¿no? Sino que sale, forma parte de la cultura y de las personalidades y de la sociedad. Y hay una necesidad de desahogar, ¿no? Supongo, de abstraer, ¿no? Cosas, ¿no? Que tienes ahí, internas, que todos tenemos, ¿no? Y esa es una forma. Y nada, y bueno, Brasil básicamente es africano, indígena y europeo, ¿no? Y entonces la parte indígena es importante también por la forma de ser, ¿no? Hay una serie de palabras que son indígenas. Itapeva mismo es tupi-guaraní, el nombre de mi ciudad, y todas las ciudades vecinas y gran parte de las ciudades en Brasil tienen ese nombre tupi-guaraní. Entonces, no tanto como por la música o por la rítmica, más por la melancolía, ese sentimiento de melancolía, ¿no? Varias formas de ver, ¿no? Lo que es el ser brasileño tiene una gran influencia de la cultura indígena, que eran muchas culturas además, ¿no? Que fueron poco a poco se extinguiendo o se fueron liquidando, ¿no? También. Y de todas formas Brasil, que bueno, es un país, pero podría ser un continente, ¿no? Sí. Y yo creo que es el país, aparte de que, claro, es tan grande que tiene tanta mezcla, pero es uno de los lugares donde más mezcla te puedes encontrar de todo el mundo. De hecho, tú vas a Brasil y te ocurre como esta sensación de decir, es que, o sea, esa persona podría ser, bajo los estereotipos, alemán, sí, es verdad. O esa persona podría ser peruana, o japonesa, o ese es japonés, sí, ¿sabes? No sabes identificar quién es el brasileño. Y eso, por ejemplo, en Latinoamérica, pues, o sea, Bolivia, Perú, tienen como unos rasgos mucho más definidos, en España un poco también, en los países nórdicos de Europa también, ¿no? Entonces cada uno tenemos un poco como unos rasgos definidos, y en Brasil está toda la mezcla, ¿no? Entonces por eso también, yo creo que también es por toda esta mezcla que habéis tenido que se traduce en la cultura, y por supuesto que en los choros se traduce. Por eso es lo que comentábamos antes, que nos parece a todos tan familiar, aparte porque viene aquí, porque es que es una cosa que bueno, que es un poco como de ida y vuelta, las melodías, realmente, aunque la gente no conozca el choro, de dónde viene, toda la historia, y probablemente no conocen a los compositores clásicos de choro, ¿no? Como ha dicho Jacob do Bandolim o Pixinguinha, pero todo el mundo ha escuchado el tico-tico, pues eso es un choro, ¿no? Entonces, claro, son mucha información subliminal que tenemos, yo creo. Es verdad. Quería profundizar, si os importa, en este componente que has dicho dentro de la melancolía. ¿Qué papel jugó históricamente que esas primeras agrupaciones de choro hubieran descendientes de esclavos? Sí. Porque con el blues nos ha pasado, ya por hablar de otros programas que hemos hecho con Héctor Martínez, el presidente de la Sociedad del Blues de Madrid, nos contaba ese elemento, ¿no? De que el sentimiento blues estaba muy asociado con esas comunidades afroamericanas que vieron nacer al blues en la misma época del choro, a finales del 19, un poco inicios del 20, y decía que era importante ese sentimiento, eso, como de desarraigo, o en el flamenco de quejío, en esas comunidades como que no encajaban con las ciudades y nacieron en entornos marginales, o también como el hip hop mismo, por ejemplo. Pero sin embargo el choro tiene ese elemento tan popular que habéis mencionado vosotros con la danza y en público. ¿Cómo veis este paralelismo? ¿Qué destacaríais aquí del choro? Yo no sé, tiene que ver un poco con el contexto histórico. Yo no sé precisar fechas ni nada, ¿no? Yo he leído hace mucho al respecto y he hablado con conocidos de ahí de Brasil. Tiene que ver un poco también con el final de la esclavitud, ¿no? Que
en el norte, estamos enfocando Río, pero en el nordeste hubo muchos esclavos también que venían por otra parte, en otra vía, y tenían otra forma de expresarse musicalmente, porque básicamente todos los que venían de África ya eran varias naciones mezcladas, ¿no? De africanas y con varios lenguajes rítmicos y musicales, ¿no? Yo tampoco sé precisamente con exactitud, ¿no? cuáles, pero ya a partir que están en solo brasileños son afro-brasileños, y cuando se acaba un poco la esclavitud, muchos inmigran a Río, mucho. Entonces la población de Río de Janeiro como ciudad se triplica de repente, ¿no? A partir de unas determinadas fechas, porque ellos inmigran porque no tienen trabajo. No eres mi esclavo, pero entonces búscate la vida. Era un poco ese rollo, ¿no? De los señoríos, ¿no? Los jefes de los terratenientes, esto, ¿no? Como se dice aquí, ¿no? Eso. Pues nada, yo no puedo esclavizarte, pero entonces voy a llamar a compañeros europeos que vengan y tú búscate la vida. Entonces muchos fueron a Río, que era un centro importante en Brasil, ¿no? Entonces ahí es donde se da toda la fusión, la mezcla maravillosa, ¿no? El lado positivo es ese, ¿no? Porque hubo en Río varios focos, ¿no? de África, de cultura africana, y ahí es donde es fructífero musicalmente hablando, porque se prolifera lo que es el samba que conocemos hoy, y como consecuencia antes de eso el choro, ¿no? Entonces, y ahí pienso yo también que tiene esa mistura, ¿no? de lo que es el sincopado africano con la música europea, ¿no? La polka principalmente, la polka fue distorsionada positivamente, ¿no? Y se convirtió en eso, por eso es familiar, ¿no? Como una música clásica con rollo. Bueno, al final el blues también, o sea, claro, las letras del blues hablaban de, bueno, un poco de la falta de derechos, de la opresión, de la esclavitud. Yo creo que el choro cogió otro camino en su manera también de expresar todo eso que acababa de ocurrir. O sea, al final, bueno, pues son distintos caminos que se van cogiendo. De todas formas, por decirte, hay choros que suenan tristes y alegres a la vez. O sea, musicalmente, tienen ese doble lugar. O sea, puedes verlo como con mucha nostalgia o con mucha alegría. Escucharlo. Escucharlo, sí, eso. Por las frases y todo, ¿no? La forma de componer, la melodía, la armonía, cómo se camina, ¿no? Y entonces sí tiene muchas características interesantes, ¿no? Y justamente por la influencia clásica tiene muchos caminos, ¿no? Diferentes. Eso es lo interesante, ¿no? Y lo bonito es ese encuentro, ¿no? De lo intuitivo del ritmo africano con lo que es el racional, ¿no? de la cosa europea, todo más ese encuentro, y se forma el tercero universo, ¿no? Que basado y se desarrolla de una forma muy importante para Brasil, tanto que eso como música oficial, ¿no? También como Joaquín Calado, ¿no? y todos los primeros chorones, por decir así, ¿no? Muchos tenían ascendencia africana, musicales, ¿no? Y estudiaron música clásica también, ¿no? Él mismo, Joaquín Calado, que es flautista, entonces para tocar flauta supongo que ha aprendido una técnica primero, un lenguaje, ¿no? Claro, bueno, a ver, es que los choros concretamente dentro de ser música popular son muy exigentes técnicamente. Me imagino que por esto de que vienen de la música clásica y la lectura, ¿no? Y todo, ¿no? Claro, sí, y aunque no sea lectura, pero bueno, la agilidad que hay que tener porque van muy rápido y entonces, bueno, pues claro, es un poco como el bebop en el jazz, ¿no? Que es como, o sea, o estás ahí en forma con el instrumento o pues empiezas a resbalar y te caes al fango, básicamente. Habéis dicho que efectivamente los choros nos suenan familiares por estas raíces clásicas y europeas también de música popular europea que tienen. Y sin embargo, al menos aquí en España no han adquirido la popularidad que haya podido tener eso, el samba o la bossa nova. ¿Por qué, aunque sea por especular, por qué pensáis que ha sido esto así? Puede ser por un producto de exportación, ¿no? Yo qué sé. Ahí ya entran los tópicos, ¿no? Pienso, Brasil es samba, mujer y fútbol. Básicamente.
¿no? Es eso. Entonces yo pienso que entra un poco dentro de ese rollo, aunque el samba tiene una profundidad tremenda y una importancia fundamental en la cultura brasileña, ¿no? Y la bossa, y claro, y hablando, pero yo creo que más la bossa que el samba, ¿no? Es de lo que se destaca más, ¿no? Por ser también una música que fue más cerebral que el samba, porque en realidad si escuchas una bossa, pues en el fondo está el samba, eso es samba, ¿no? Lo que pasa es que tuvo otras influencias más, por ejemplo, dicen, ¿no? Carlos Jobim mismo decía, ¿no? Que Debussy fue muy importante para construcciones de la bossa nova, ¿no? En la parte de arreglos y tal. Y eso muchos de la bossa le encantan, Debussy. Es que yo creo que también lo que ha pasado con la bossa nova es que ha bebido mucho del papel de la armonía del jazz. Entonces, ¿no? Es como que dicen, ¿qué es la bossa? ¿No? Pues la unión entre el jazz y la música brasileña, los ritmos brasileños y la armonía del jazz. Pero digamos como desarrollando la armonía como más jazzera al límite, ¿no? O sea, digamos como con todas las tensiones, los acordes superpuestos unos a otros, o sea, la armonía de la bossa nova ha ido muy lejos, no tanto la armonía de los choros. Entonces, por ahí, la bossa nova también yo creo que ha habido autores, Jobim y muchísimos otros de la bossa, que claro, han abierto un camino por ahí muy importante que ha trascendido mucho más a nivel mundial, ¿no? Porque yo creo que cuando entra ya el jazz, la improvisación y las rearmonizaciones, ahí claro hay un mundo, es que eso es infinito. Entonces los choros, lo que pasa es que es como una cosa como un poco más artesanal y más, ¿sabes? Se queda como un poco, son las melodías. Por supuesto que puede haber también rearmonizaciones, hay improvisaciones, pero es una cosa como más artesana de las canciones que se tocan, que además, en general, aunque hay mucha gente que hace sus propios choros... Y hay solo jazz también hoy en día ya. Sí, existe desarrollos así. pero se sigue como un poco intentando utilizar la misma sonoridad que, ¿sabes? Como más de pueblo, de barrio, los ¿sabes? códigos así, ¿no? Que tienen de frases y etcétera, ¿no? Pero hay un guitarrista brasileño que vivió muy poco, se llama Garoto, Aníbal Augusto Sardinha, Garoto. Y él tocó en Estados Unidos, ¿ya? Yo creo que no me acuerdo ahora la época, pero él desarrolló un repertorio de guitarra solista con mucha influencia de jazz también. Entonces, ese tío, mucha gente dice que él tuvo un papel importante en las bases de la bossa nova, por esa característica que tiene Carmen. Él puede ser fue un punto de encuentro, como dijo, ¿no? Como dijo Carmen, de desarrollar lo que es armonía del jazz dentro, ¿no? De lo que es bossa nova. Seguramente, porque es años 30, 40, por ahí, más o menos en esa época, ¿no? Y si puedes pesquisar eso, investigar. Garoto, en la guitarra brasileña. Y eso, pues yo pienso que ahí fue uno de los, ¿no? Y además, esas rearmonizaciones, esos encadenamientos armónicos que el samba no tiene, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas en el samba no es así, se va a hacer. Por ejemplo, no va a ser ese tipo de características más jazzera que sambista. Ahora queríamos volver a preguntaros por otra conexión, pero en este caso entre choros otra vez con el flamenco. Porque tú, Fernando, en tu larga trayectoria has acompañado a muchos bailadores y queríamos preguntaros si creéis que la danza es una de las grandes similitudes que tienen estas dos músicas al interpretarlas. Sí, el punto, para mí, por mi experiencia personal, ¿no? El punto de encuentro uno de los puntos que conseguí unir lo que es el flamenco en mi vida con el choro, yo tenía esa necesidad, ¿no? Porque como yo no tengo tradición de choro, ya tocaba flamenco cuando ya quería tocar choro, pues entonces tenía que buscar cosas para no matar mi personalidad flamenca, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Fue la técnica, ¿no? Un poco de la mano derecha, que en el flamenco, en la guitarra, usamos mucho pulgar, ¿no? Para hacer falsetas. Eso una cosa, ¿no? Y en el choro, lo que hace ese papel más o menos es la guitarra para acompañar. Da la de 6 y la de 7. Entonces si hago, por ejemplo...
para mí fue el primer punto práctico, pero que funcionó para mí, ¿no? Porque fue así que empecé a entender cómo, además del lenguaje musical, como estructura armónica, etcétera, fue una forma que yo conseguí acercarme al choro, con la de 6, después con la de 7. Por otro lado, la danza sí tiene un papel importante. La danza que se hace básicamente para interpretar choro es la gafieira, que es un tipo de samba, ¿no? Que se hace de gran dificultad para ejecutarlo, ¿no? Pero claro, la forma de interagir es muy diferente del flamenco, porque en el baile flamenco, si tú tocas, ser guitarrista flamenco, tienes que conocer a fondo el baile, el código corporal de los bailadoras cuando acompañas, ¿no? Entonces tienes que conocer las señales, ¿no? Que te dan en un tablao, por ejemplo, ¿no? Que es la manifestación más espontánea que yo veo en el flamenco, ¿no? Que es el baile, el cante y el toque, todos interagiendo, ¿no? Juntos al mismo tiempo, o sea, y ahí hay una serie de códigos que tienes que entender para tocar flamenco. Y entonces yo soy casado con una bailadora ya 33 años, ¿no? Entonces porque me encanta también el baile, ¿no? No porque no la quiero, pero también es que me encanta el baile, ¿no? y ahora entonces me encanta, siempre me encantó tocar para baile. Yo creo que voy a seguir hasta... Claro, y con la samba de gafieira lo que dices, eso. Lo que pasa es que es la música es la música tocada, y digamos que los bailarines bailan lo que escuchan. Lo que tocamos, ¿no? Es diferente. Nosotros en el flamenco acompañamos quien está bailando, porque hay códigos, ¿no? Los palos y el código del flamenco funciona un poco diferente en ese sentido, porque el choro tú puedes coger una partitura y tocar y ellos bailar. En el flamenco no van a coger una partitura para tocar, no, eso no existe, ¿no? Es imposible. Pero a no ser que sea una obra flamenca que ya está estructurada o lo que sea, que hubo un mes de montaje coreográfico, esa es otra cosa, ¿no? Que puedes invitar músicos que leen partitura, tú haces un arreglo, o sea, ¿no? Claro, que está con el lenguaje flamenco para quien va a leer, y que sea legible para quien va a leer, ¿no? Que sea de clásico, no pasa nada, ¿no? Si tú vas a tocar flauta, puedes tener una falseta que está escrita, pero con el lenguaje flamenco, y ahí van a bailar. Pero si es un montaje, ¿no? Si es tablao, no. Tablao es, nos vamos todos al abismo, ¿o no? Sí. ¿No? Fuera de los montajes y grandes puestas en escena en teatro, yo me acuerdo en otra ocasión que, Carmen, tú mencionabas eso, que en general el flamenco y la música popular brasileña tenían una gran raíz en ese sentimiento de eso, de tocar en la calle espontáneamente, de música de fiesta. ¿Cómo crees que sigue manifestándose esa gran unión? Bueno, yo creo que conviven ambas, pues igual que ha dicho Fer, en las peñas, o nosotros haciendo la roda de choro, o igual en el jazz, las jam session, ¿sabes? O sea, se sigue manteniendo, que es lo interesante también, se sigue manteniendo como encuentros más pequeños, espontáneos, donde un poco se continúa la tradición de cómo esto empezó. Y luego se ha, como digamos, profesionalizado, por decirlo de alguna manera, si esa es la palabra adecuada, en espectáculos pues coreográficos o en festivales. Entonces ya se lleva como las cosas a otro nivel, quiero decir, se experimenta como por otro lugar. Pero yo creo que tienen que seguir las dos cosas, y eso todos los músicos lo dicen. O sea, tú puedes ir a un festival grandísimo y tocar, es maravilloso, pero vas a un club donde estás sacando las entrañas, y ahí la música se toca y se escucha de otra manera. Yo, bajo mi punto de vista, no prescindamos de ninguna, porque cada cosa, o sea, si prescindes de un espectáculo grande, bien hecho, con sus luces, su sonido, coreografías, digo coreografías porque estamos hablando del flamenco, pero vaya, arreglos, composiciones, cosas estructuradas, sería una pena, la verdad. Y si quitamos eso, porque eso resta la espontaneidad, y solo nos quedamos con una, ¿sabes? Como con los sitios pequeños, así un poco más en los rincones, en los barrios, no sé qué, pues también es una pena. O sea, quiero decir, las dos partes, tanto del flamenco como de la música, bueno, en los choros concretamente no hay tampoco, pues aquí en España, desde luego, no hay como, mucho apoyo tampoco
institucional y tal, entonces no se ha conseguido dar ese otro paso. Pero en el flamenco, en el jazz, por ejemplo, sí, y yo creo que cada uno se hacen cosas muy interesantes, ¿no? O sea, tú puedes ir a un tablao y flipar, y luego puedes ir a ver un espectáculo de Rocío Molina, la bailaora, y decir, no me lo creo, cómo esto está ocurriendo. Entonces creo que ambas cosas son importantes. En el jazz, por supuesto, y en el choro, pues ya llegará. Ahí están pues, los choros de Madrid, a ver si hacemos un hueco. Justo enlazando con esto que dices, y ya esto era una de las últimas preguntas para cerrar, querías preguntar por esos obstáculos, ¿no? Para sacar esta música también de la taberna a la banda en general y a la calle, manteniendo esa naturalidad y esa vibración con, pues eso, en general, con el público general, y te diría especialmente los jóvenes, porque creemos que, como decís, aunque haya esta apariencia y esta complejidad derivada de la música clásica, ¿no? En su ejecución, imagino que estáis de acuerdo en que es una música eso, familiar, en la que no podemos renunciar a que todo el mundo puede ser un gran oyente de choros. Y quería remitirme a la época en la que tú, Carmen, participabas eso, ¿no? En el Centro Ocupado de las Maravillas, donde relatabas en una entrevista en El País a Fernando Neira que enseñabas música clásica a gente que no tuvo que ir necesariamente a un conservatorio, ¿no? ¿Cómo valoras tú en general estas barreras que hay, o esa experiencia para transmitir géneros menos conocidos a la población en general? Bueno, o sea, al final, a nivel institucional se tira un poco de lo conocido. Creo que se arriesga a veces poco y creo que si se consiguiera arriesgar un poco más lo que decimos de la gente, lo que es el fenómeno de la gente, a la gente, que somos todos, nos gustan muchas cosas. Lo que pasa es que al final eso no se arriesga, no se apuesta por cosas un poco distintas. Cuando se arriesga y se apuesta por cosas distintas, pues al principio a lo mejor cuestan un poco. Pero vamos, o sea, estabas hablando antes de Debussy, es que Beethoven, Beethoven fue muy criticado en su época. Satie, dentro de los clásicos, le echaron del conservatorio. Y entonces así sigue la historia de la música y me imagino que la historia de todas las artes. Camarón, cuando sacó Paco y Camarón, Paco cuando empezó a hacer esos acordes, pues era como veneno para el flamenco, ¿no? Camarón era no sabe cantar porque eso no sabe. Y luego al final, pues así se van como consiguiendo nuevos caminos. Entonces, bueno, yo pienso que habría que apostar un poco más. Pero lo que pasa es que eso, que también a veces yo creo que hay un poco de desconocimiento / miedo. Nosotros tenemos la experiencia de, siempre que hemos tocado choros, porque hemos tocado, bueno, en Liberarte, que la gente iba a ver qué se encontraba, y en Alabanda, fue un montón de años, y en Alabanda, y todo el mundo que sale de allí sale como, o sea, me encanta. Y luego algunas veces que hemos hecho algunos conciertos en la calle con La Calle Suena, que es una asociación que lleva música a distintos barrios, pues ya sea aquí de la comunidad o de fuera, y también, o sea, la gente nos mira como, wow, es como esa sensación de qué buen rollo, qué música tan buena. Se consigue transmitir. Y muchas veces en plan, ¿pero qué es? ¿Qué es? Porque no lo sabes ni definir. Pero brasileño, ¿no? Ese rollo así, un poco. Sí, entonces lo que hicimos, por ejemplo, en el Patio Maravillas que comentas, pues ahí teníamos, o sea, había un montón de gente dispuesta a hacer cosas. Entonces, ahí entre, que es lo que le contaba a Fernando Neira, que dices tú, pues ahí lo que decidimos, entre mi compañera Malela Durán, que es ahora también la que lleva el molino conmigo, dijimos, pues vamos a romper los estereotipos de un centro social ocupado autogestionado, que son escuchar ska, por ejemplo, y entonces nosotras aquí, nuestra revolución va a ser que vamos a cantar Parcel y Vivaldi y Tomás Luis de Victoria. Entonces claro, la gente era como, ¿cómo? Pero ¿cómo? Bueno, entonces al principio hubo risas, claro, sí, pero bueno, pero las risas son desconocimiento también, son miedos, son en plan, pero vamos a ver. Lo que pasa es que, claro, íbamos a las manifestaciones y siempre cantábamos. Entonces, de repente el coro, que era uno, se convirtió en dos porque
había un montón de gente que quería entrar en uno, entonces se convirtió en el segundo coro. En el segundo coro entró mucha la gente del núcleo duro, activistas políticos que había ahí en el Patio Maravillas, que ahora muchos están en las instituciones, en plan, oye, yo quiero también hacer eso que vosotros hacéis. Y en todas las manifestaciones, dentro de la batucada y el no sé qué, no sé cuántos, pues estaba el coro y era como, todo el mundo callado, que va a cantar el coro. Y cantábamos canciones, o sea, cantábamos polifonía muchas veces. Y entonces, pues al final tú consigues abrir un hueco y en el fondo las músicas y las culturas sí es que son bellísimas, ¿sabes? Lo que pasa es que tenemos miedo muchas veces de un poco de eso. Y en los desalojos del patio, con las lecheras y con la gente, con los pasamontañas, nosotros cantábamos también. Allí cantábamos Mozart, cantábamos música bonita y bella. Y yo lo digo, yo no me dedico a la música clásica, pero es que es una cosa muy bonita. Hay cosas muy bellas. Es tradición, es cultura, realmente es como se gestó la polifonía. Cuando la música empezó la armonía, que antes era el canto gregoriano, una sola línea, empezó la polifonía, varias líneas, y de ahí se empezó a desarrollar todo. Entonces, pues ahí, por ejemplo, pues había gente que venía al coro con sus litronas y tal, pero era como, pues que no es antagónico, o sea, que tú puedes amar perfectamente una cosa. Y ahora toda esa gente dice, yo es que nunca había escuchado música clásica, y de sentirla cantándola, ahora me encanta. Pero claro, hay que tener como también una oportunidad, nos tenemos que dar oportunidades también a ver, a sentir las distintas cosas, porque si no, de libro no puedes decir esto y esto es lo bueno, ¿no? Pues es como a los niños también, pues si lo viven, lo sienten. Con la música lo que pasa es que lo vibras tú dentro, ¿no? Entonces es importante. Y en uno de los desalojos que hubo en la calle Acuerdo, pues sacaron unos sound system y unas pancartas allí y tal, y se pinchó la novena, sí, y fue en Lacrimosa. No, se pinchó en Lacrimosa. Y fue, todos llorando ahí, con unos sound system distorsionados y todo, y desplegando las pancartas y todos bajándose ahí con los pasamontañas. Bueno, pues es que es el poder de la música, pero no solo de una música. Pero a la hora de transmitir ese... Ponte que os has dicho de la música clásica, ¿crees que también en los que proveen esos conocimientos, como en tu caso, gente con formación clásica, hay muchas reticencias en los que tienes la formación, como que hay igual mucha ortodoxia que hay que desquitarse? Bueno, ¿O crees que no? Sí, también. Es que también existe eso. Porque la música clásica, como es es como muy, es muy antigua, entonces también tiene una manera de ejecutarse, por un lado, y de enseñarse, que es lo más importante, transmitirse, muy ortodoxa. Entonces es muy rígida, pero en algunos casos. Pero en otros casos se ha roto también esa manera de transmisión. O sea, hay mucha gente que enseña de una manera como mucho más, digamos, no quisiera decir libre, pero, o sea, dejando también cabida a la expresividad y tal, pero no todos. Entonces los conservatorios, muchos son instituciones que enseñan la música de una manera como muy estricta. No es que no tengas que ser estricto, es que la música es una cosa muy, o sea, requiere mucho trabajo, o sea, es como la música es maravillosa, sí, es maravillosa, pero aquí hay que currar como un loco, ¿no? Pero bueno, capan un poco la sensibilidad, yo creo, de los aprendices, ¿no? Entonces es por eso. Y luego, en música clásica, pasa lo mismo también con las voces dentro de la música clásica, ¿no? Se busca dentro de los instrumentos un sonido determinado. Entonces, como que no permiten a instrumentistas tener otro tipo de sonido. Entonces, por eso los músicos que solo han estudiado música clásica tienen un sonido que es que es el de la música clásica, que es este. Pero no es este, ni este, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, Fer, que ha estudiado música clásica, entonces tiene técnica, el estudio de la técnica y lo que se entiende como la música clásica también es buscar como la precisión y los armónicos naturales que tienen todos los instrumentos, ¿no? En los vientos pasa muchísimo, ¿no? Pero lo que pasa es que se queda un poco capado porque
porque hay mucho camino por aquí, ¿me entiendes? Entonces, Fer, por ejemplo, tiene todo eso, pero como ha trascendido, entonces ya su guitarra suena, es que es como un punto más, ¿sabes? Porque ya juega desde su alma, y desde su manera, y desde sus raíces, y entonces no suena a guitarrista clásico. Lo mismo pasa con los vientos. Y, por ejemplo, un flautista, ¿no? Ya que hablo de flautistas, ya que es mi instrumento. Por alusión. Si es un flautista clásico, no tiene la embocadura ni para tocar jazz, ni para tocar shows, ni para tocar, claro, flamenco, bueno. O sea, y puedes leer todas las partituras que te dé la gana. Pues que no solo son unas bolitas, la música va mucho más allá. Sin desmerecer para nada la función de las partituras. O sea, yo toco con partituras y enseño con partituras. O sea, a mí me parece que es como el que se lee un libro, ¿no? O sea, lees notas y las tocas, es maravilloso. Pero no todo se puede quedar ahí, ¿sabes? O sea, las músicas hay que vivirlas y sentirlas desde otro punto de vista. Y hay que tener un poco de libertad de tocar, de expresar, y hay que buscar también tu sonido. Entonces, claro, pues tú escuchas, por ejemplo, flautistas clásicos tocando falsetas leídas y no suena ni a palo suena. Entonces es por eso yo pienso que, bueno, y dentro de las voces, por ejemplo, pues también hay mucha controversia con la enseñanza del lírico, por ejemplo, ¿no? Porque se enseña a cantar como si fueras un solista de ópera. Pero es que el lírico, ya estoy solo hablando del lírico, en música antigua se canta de otra manera, polifonía se canta de otra manera, ¿sabes? No todo tienen que ser voces grandes, con un vibrato grande y una proyección muy alta. Hay voces pequeñas, sin vibrato, que son súper bonitas, y hacen unas cosas bellísimas. Entonces, bueno, por ahí pues también hay que ir, gestionando la manera de enseñar, que yo pienso que es donde está la base de todo. Por eso tengo una escuela, por esta cosa de decir, es que hay que aprender a enseñar y hay que, digamos, que cambiar las cosas desde la base, porque ya cuando ya somos adultos, ya todos estamos atrofiados, pero no, y no digo porque en el Molino hay muchísimos adultos, pero quiero decir, es diferente el aprendizaje, la forma de aprender. Sí, yo creo que hay que aprender a enseñar y hay que agitar un poco eso y ver cómo se introduce la música, que es nuestro campo, pero bueno, todos en general, cómo introduces esto en las personas, a qué le das importancia y un poco como, bueno, la manera también de motivarnos, de engancharnos y de caminar juntos, yo qué sé. Si queréis añadir algo, Álvaro o Fernando, antes de acabar. Vamos, yo creo que ya lo hemos dejado por todo. Sí, yo... Listo bastante alto. Eso es, yo creo que con esos comentarios sobre eso, cómo transmitir la música, cómo enseñarla, me parece que nos ha quedado redondo. Así que, por mi parte, daros las gracias por acompañarnos este día. Y ya pediría a Fernando, ya que tiene la guitarra y todo, y luego Carve si puede coger la flauta y tocarnos una pieza para despedir por todo lo alto también.